Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 69, edición Navidad. Buenos días y feliz año 2022. Bienvenidos una semana más a Negocios Locales, la primera semana del año. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora del posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de la ficha de tu negocio de Google. También hablamos de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs. Y hoy vengo a hablaros de 7 estrategias, no de una o de dos, de 7 estrategias para analizar las búsquedas locales que afectan a vuestro negocio y con ello establecer una propuesta de contenido interesante que os permita posicionar y un marco de referencia sobre el que hay que medir. Pero antes de ponernos con ello, recordad 2 cosas. La primera es que este mes de enero va a salir la newsletter de negocios locales. Así que nada, si quieres estar al día y que te cuente todas las novedades, puedes hacerlo a través del enlace que te dejo en las notas del programa. Y también recuerda que en lauraalfonso.com/cursos tenéis el videocurso Consigue más clientes posicionando tu negocio local, y donde a lo largo de 5 lecciones y cerca de 6 horas te explico cómo puedes mejorar la visibilidad de tu negocio y con eso conseguir más clientes. Porque siempre lo digo, cuando el negocio de al lado consigue tener más clientes que tú sin tener tu experiencia ni un mejor producto, solo significa que está haciendo algo que tú estás pasando por alto. Y en este curso te explico el qué. Porque también analizamos a los competidores y todo ello de una forma sencilla, sin tecnicismos y sin necesidad de gastar en herramientas carísimas, porque lo hacemos todo con herramientas muy potentes. Además las hemos actualizado en esta última versión y a coste cero, porque no se trata de hacer más y gastar más dinero, sino de hacerlo mejor. Y ahora sí, vamos con el tema de la semana, esas 7 estrategias para analizar las búsquedas locales. A ver, a priori puede parecer bastante sencillo. Oye, elijo una ubicación, defino cuáles son aquellas palabras claves más interesantes para mi negocio y con herramientas de tracking a nivel local veo cómo me estoy posicionando. Además, en episodios anteriores hemos visto algunas de estas herramientas de tracking que os dejo el enlace en las notas del programa. Sin embargo, las cosas pueden ser un poquito más complicadas, ya que en la coctelera local tenemos más factores, como por ejemplo no solamente los servicios y productos que ofrece tu negocio, sino el tipo de dispositivo que está usando tu cliente potencial cuando hace la búsqueda. También cuál es la intención que tiene. ¿Está buscando información? ¿Está en comparación? ¿Está ya en esa fase de transacción? Y también, oye, ¿dónde está ubicado? Así que al final esto de medir a nivel local no es tan sencillo, y es que un buen análisis de las búsquedas y de las SERPs locales, las SERPs, recuerdo que es la página de resultados que muestra Google, se han convertido en algo crítico si quieres hacer un buen SEO local. Así que el objetivo del episodio de hoy es analizar estas 7 posibles estrategias de búsqueda locales, ver cómo podemos medirlo y ver en qué medida está afectando a nuestro negocio o sector. Normalmente una industria se ve afectada principalmente por una de estas 7 estrategias. Así que, venga, vamos a por ello. A priori podríamos pensar que el análisis de búsquedas a nivel local es algo que le interesa precisamente a pequeños negocios, porque son los que operan más en un contexto geográfico más reducido. Aquí estaríamos hablando precisamente de tiendas de conveniencia, de inmobiliarias, de restaurantes, donde precisamente sus productos o servicios están intrínsecamente ligados a la ubicación. Estos sectores, lógicamente, si su desempeño es deficiente en los resultados locales, en las SERPs locales más relevantes, pues serán invisibles para los clientes que hacen búsquedas de interés para ellos. Pero esto significa que los negocios que operan a nivel global no se ven afectados por las SERPs locales. Pues oye, tengo malas noticias. Google y todos los demás motores de búsqueda importantes modifican casi por defecto los resultados de las búsquedas tanto en el ordenador como en móviles, teniendo en cuenta
la ubicación, incluso cuando el usuario no incluye explícitamente una ubicación en su consulta de búsqueda. Así pues, si los motores de búsqueda están siempre segmentando los resultados en función de la geografía y la ubicación del usuario, pues también los negocios que operan a nivel global se van a ver afectados precisamente por este tipo de segmentación. Sí, seguro que alguno me dice, pero tiene mucho que ver también el historial de búsquedas del usuario. Sí, tiene peso, pero lo cierto es que es ínfimo si lo comparamos con la influencia que la ubicación y el idioma del usuario tienen los resultados. ¿Y qué significa esto? Pues significa que los resultados de la búsqueda local son importantes, por tanto, para todas las empresas, incluso si realizan envíos a nivel mundial o solo venden productos digitales. Y un rendimiento deficiente en las SERPs locales, en los resultados locales, para palabras claves relevantes para tu negocio y de alto volumen, te va a redundar en una pérdida de tráfico y de conversiones para tu negocio si no lo trabajas bien. Y esto tiene al final su cara y su cruz. La mayoría de los sectores tienen marcas líderes que dominan con éxito las SERPs a nivel global o a nivel nacional o regional. Y parece imposible abrirse paso para competir con ellos. Pero cuando cambiamos el enfoque de seguimiento y analizamos las SERPs a nivel local, esas mismas marcas a menudo muestran debilidades. Y para los pequeños negocios, precisamente estas debilidades de las grandes marcas son las que podéis explotar estratégicamente para posicionaros y tener presencia. Pero ojo, aquí viene la cruz, porque las grandes marcas tradicionales pueden empezar a conocer cuáles son sus debilidades a nivel local y es una oportunidad para ellos de explotar estas debilidades a nivel estratégico, generar contenido y empezar también a posicionarse y tener presencia. Así que mucho ojo y no perdamos de vista a nadie. Venga, pues vamos avanzando para llegar a esas 7 estrategias de análisis a nivel local. Y es que precisamente para llegar a esas 7 estrategias tenemos que entender muy bien cuál es el comportamiento del usuario. A ver, creo que no hay que ahondar ahora mismo en la importancia de las búsquedas desde el móvil. Las SERPs móviles, los resultados que muestra Google en el móvil, son muy distintas de las SERPs en el ordenador, tanto a nivel de experiencia de usuario como de las clasificaciones orgánicas que hace Google de los negocios. Por tanto, es obligatorio rastrear y analizar ambos tipos de SERPs si queremos ser competitivos. Y además es que el Mobile First Indexing, que precisamente consiste en que Google está teniendo en cuenta la versión móvil a la hora de definir cómo posiciona los diferentes resultados, lo que nos está diciendo es que la experiencia móvil es más importante que nunca. Y a nivel local precisamente mucho más, porque es que los smartphones utilizan servicios de geolocalización, por lo que incluso si no hay una intención local explícita por parte del usuario en la búsqueda que está realizando el móvil, al final Google terminará mostrando resultados de búsqueda localizados la mayoría de las veces. Y es que también lo que tenemos que tener en cuenta es que el comportamiento del usuario que realiza la búsqueda cuando está en el móvil es diferente a cuando está en el ordenador. De hecho, el uso del móvil implica más probabilidades de estar de camino, o sea, estar on the go, y por tanto más probabilidades de estar buscando información con intención local inmediata, lo que supone en muchísimas ocasiones una intención de realizar alguna compra. Y con esto estoy ya dando paso a 2 términos que también son muy interesantes, que es el de geolocalización y geomodificación. A ver, la geomodificación o modificación geográfica es cuando el usuario incluye manualmente términos geográficos en su búsqueda. Por ejemplo, mejores restaurantes italianos en Madrid. Aquí es lo que Google denomina ubicación explícita, porque el usuario está diciendo explícitamente para qué zona geográfica quiere los resultados. Y luego está la geolocalización o ubicación geográfica, que es cuando el dispositivo del usuario proporciona automáticamente datos de ubicación y los resultados vienen segmentados en base a la misma. Cojamos el mismo ejemplo que antes. Aquí diríamos mejores restaurantes italianos.
y Google decide mostrarte los mejores restaurantes italianos en Madrid, aunque tú no le digas precisamente en Madrid, pero como sabe que estás ahí, pues entiende que precisamente estás buscando información geolocalizada para esta ciudad en concreto. Y a esto es Google a lo que llama ubicación del usuario. Es decir, estamos hablando tanto de ubicación explícita para la modificación geográfica como ubicación del usuario para la geolocalización. ¿Alguna de estas dos opciones tiene más intención de compra local? Pues sí. Debido a que la geolocalización ocurre automáticamente cuando los servicios de ubicación están activos, si la intervención directa del usuario no es en sí misma una señal sólida de intención de compra por parte del usuario. Sin embargo, la geomodificación sí que suele ser una señal muy fuerte de intención local del usuario, y Google a veces se refiere a esto precisamente como intención de visita en persona. La modificación geográfica es especialmente frecuente en dos escenarios. Una es en la búsqueda a distancia, es decir, cuando hay una diferencia entre la ubicación actual del usuario y el lugar en el que está buscando. Este sería un patrón de búsqueda característico en turismo. Y luego también se da la modificación geográfica cuando estás buscando resultados hiperlocales en áreas metropolitanas con mucha densidad de negocios. El usuario intentará limitar los resultados locales utilizando términos de búsqueda, muy específicos, con nombres de calles, avenidas, barrios o distritos. Mira, yo el otro día tuve que hacer precisamente una búsqueda hiperlocal porque había ido a un evento que estaban haciendo para niños pequeños. Entonces yo fui con mi hijo porque me habían mandado el email y dije, pues perfecto, ahí que vamos. Pero tonta de mí que no hice la reserva. Vi el email y yo ya pensaba que yo ya estaba invitada por defecto. Pues no, había que haber hecho la reserva. Entonces cuando yo llegué allí, pues claro, me invitaron a salir porque lógicamente con el tema del COVID pues había restricciones a nivel de aforo. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Entonces estaba en una zona que no conocía y digo, bueno, pues voy a ir a un parque de bolas o a algún sitio que pueda ser entretenido para mi hijo pequeño. Entonces al final lo que tuve que hacer es una búsqueda hiperlocal y entonces puse parque de bolas cerca de la calle donde me encontraba. Entonces esto, ya os digo, es uno de los escenarios donde también la modificación geográfica se suele dar. Al final, en ambos escenarios, el usuario conoce mejor que el propio dispositivo y Google el tipo de resultados locales que desea. Y por tanto, Google sabe que hay una intención precisamente de compra mayor. Y por supuesto, no es que haya, geomodificación o geolocalización. No, es que se pueden dar las dos al mismo tiempo y de hecho es muy común que trabajen juntas en la misma búsqueda. Por ejemplo, si yo busco comprar iPhone en la Plaza Mayor, aquí hay innumerables plazas mayores en el mundo. Pero el dispositivo me está geolocalizando la búsqueda en Madrid, que es donde yo me encuentro. Por tanto, como vemos, por mi parte, habría una geomodificación porque yo le estoy diciendo, quiero comprar un iPhone, ¿dónde? En la Plaza Mayor. Ahí hay una geomodificación. Y luego, gracias a los servicios de geolocalización de mi dispositivo, Google entiende que la Plaza Mayor a la que me estoy refiriendo es a la de Madrid. Y entonces, pues juntos, estos dos factores están brindando al usuario, en este caso a mí que estoy haciendo esa búsqueda, la mejor experiencia a la hora de encontrar exactamente lo que estoy buscando. Con todo esto, con todo lo que acabamos de ver hasta ahora, vemos que hay miles de formas de hacer una búsqueda local. La combinación del dispositivo, la ubicación, la intención del usuario, si está geomodificando o no está geomodificando. Entonces, esto al final lo que nos da es una variedad de SERPs impresionante. Y pensar en medir todo eso en función de todas estas características, puede dar hasta un poquito de miedo. Mi recomendación siempre es, el elefante a trocitos, nada de agobios. Y nada de agobios porque la buena noticia es que existen patrones comunes en la forma en la que las personas realizan las búsquedas locales. Y yo diferencio 6 patrones. La primera es la geolocalización, la segunda es la geomodificación, que es lo que acabamos de ver, el dispositivo, el usuario se encuentra en un dispositivo móvil o en el escritorio, en el ordenador.
La distancia, oye, el usuario busca resultados sobre un lugar que no es el mismo que su ubicación actual. Luego también está de visita, el usuario está visitando físicamente un lugar que no coincide con sus ubicaciones típicas. Y también, oye, ¿cuál es el idioma y el motor de búsqueda regional? Esto se da muchísimo en usuarios que están de viaje. Y luego también la intención, ¿qué tan fuerte es la señal de comprar o hacer algo localmente? Por tanto, lo que estamos viendo es que el comportamiento del usuario puede ser muy diferente y por tanto las SERPs también cambiar en función de cómo se combinan estos 6 elementos. Y aquí tendríamos que desempolvar nuestros conocimientos de matemáticas de cuando éramos pequeños, donde hacíamos combinaciones, que era, oye, tienes 6 elementos que pueden ser tomados de 6 en 6. ¿Cuántas opciones posibles hay? Bueno, pues es que en este caso son 6 elementos, pero pueden ser tomados de 6 en 6, de 5 en 5, de 4 en 4, porque no se tienen por qué cumplir todos a la vez. A lo mejor se cumplen de los 6 elementos solo 2. Entonces, al final, todas esas combinaciones, ¿sabéis cuántas opciones posibles nos da de SERPs? Pues mira, os lo digo porque lo he buscado, 13.983.816 resultados diferentes. Toma ya. Bueno, pues no vamos a ver 13 millones de estrategias posibles, sino que vamos a ver precisamente 7, las más importantes en función de cómo se combinan estos 6 patrones de comportamiento del usuario. Y ahora sí, nos vamos a las 7 formas de hacer búsquedas locales y que tenemos que analizar. Ya os digo que estas 7 formas son por la combinación de estos 6 patrones de búsqueda que puede llevar a cabo el usuario. Comprender cómo y por qué tu cliente realiza una búsqueda local es el primer paso para desarrollar un plan adecuado de seguimiento de las SERPs y adoptarlo específicamente para tu sector. Lo que tenemos que ver, y lo que tienes que ver en este caso, es cuál de estas 7 estrategias que vamos a ver se adapta más a tu negocio. Así que venga, vamos con ello, porque además las he puesto a cada estrategia un nombre especial para que nos quede un poquito más claro. Primera estrategia, el investigador. Y pongamos el ejemplo de un usuario que, por ejemplo, se quiere comprar una bicicleta eléctrica. ¿Cuál es el patrón de búsqueda? Bueno, pues se trata de una búsqueda donde el usuario necesita hacer una investigación, por lo que normalmente trabajará desde el ordenador y no desde el móvil. Geomodificará también los resultados porque lo normal es que quiera comprar en su zona de influencia. En esta categoría, los compradores prefieren examinar, tocar y probar los productos en persona en lugar de comprarlos online. Y concretamente en una bici, oye, pues quieres ver el cuadro, quieres ver la altura, quieres ver, pues oye, cómo se comporta. Y en una bici eléctrica, oye, a ver cómo es la potencia, cuántos niveles de ayuda tiene, cómo me siento en un nivel de ayuda de 2 frente al nivel de ayuda 4. Bueno, pues al final sí que es por eso que el usuario necesita tocarlo. Y como está llevando a cabo este tipo de investigación, pues la intención de compra normalmente es alta. Este tipo de búsquedas son para productos de ticket alto y donde no hay, por tanto, compra por impulso. ¿Cómo hay que analizar las SERPs en este caso, si tu negocio tiene este tipo de producto? Bueno, pues primero debemos crear un conjunto de palabras clave que cubran todo el viaje del cliente. Es el investigador. Entonces tenemos que analizar palabras claves que este usuario puede llevar a cabo desde su investigación inicial hasta cuando pase a la comparación de precio, pasando por la compra y también el mantenimiento. Así que hay que analizar las SERPs para esas palabras y las ubicaciones precisamente donde se encuentre tu tienda. Y en el caso de que tú seas una marca que trabajes con tiendas propias o también a través de terceros, tendrás que analizar, pues eso, los diferentes mercados donde estás ubicado. Entonces, la combinación de esas palabras con las ubicaciones de las diferentes geografías te definirán precisamente cuáles son las SERPs que tienes que analizar. Vamos ahora a la segunda estrategia de análisis de las SERPs. Y esta la he llamado, oye, matando el tiempo libre con el móvil. Aquí normalmente el usuario pues tiene ratos libres, por ejemplo en el almuerzo, y dedica un rato a buscar, pues por ejemplo, ideas de decoración, pero sin una idea clara.
Entonces, ¿el patrón de búsqueda cuál es? Bueno, pues la geolocalización no es importante, porque al final el dispositivo está realizando la ubicación geográfica, pero sin la intervención explícita del usuario. Luego también lo que vemos es que estos usuarios pueden tener o no un plan real o inminente de comprar localmente. Simplemente es que no podemos saberlo con certeza, porque ya os digo que está matando el tiempo libre con el móvil. Si encuentra algo interesante, pues a lo mejor se puede plantear comprarlo, pero no hay una certeza. Y este tipo de búsquedas precisamente es interesante para verticales que están débilmente ligadas a la ubicación. Aquí estaríamos hablando, pues por ejemplo, de las redes sociales, pues webs de noticias, revistas, pues tema de seguros o la bolsa, cómo va el mercado de valores. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imagina una web de contenido donde hay mucho foco en la decoración, en jardinería, en las reformas. Bueno, la típica revista del mueble. Bueno, pues el desafío que tiene esta revista es la competencia precisamente con minoristas locales, cuando los usuarios realizan búsquedas generales sobre temas relacionados con el hogar, mientras sus servicios de ubicación sí están activados. Bueno, pues para evitar esto, esta revista tendría que realizar una lista de palabras claves que no tienen una intención local clara. Pues por ejemplo, tratamientos de muebles de jardín, reformar un baño de 2 metros cuadrados por menos de 1.000 euros, etcétera, etcétera. Bueno, y luego identificar ciudades con poblaciones, pues por ejemplo, de más de 1 millón de habitantes, pues que son, pues ese tipo de población estará más interesada en este tipo de servicio, decoración, etcétera. Bueno, pues analizar el comportamiento de las SERPs para estos términos que no tienen esta intención local clara y las geografías nos va a permitir ver para cuáles los resultados locales están desplazando precisamente los resultados de la web de contenidos. Y en base a ello decidirá esta revista qué tipo de información debe proporcionar. Así que nada, en el caso de que tú seas un negocio local que esté ofreciendo precisamente servicios de jardinería o decoración, tienes que hacer el análisis a la inversa. Oye, para mi ubicación geográfica, ¿está habiendo webs de contenidos que me están haciendo un poco de daño? Pues bueno, en base a ello ver qué generación de contenidos tienes tú que proporcionar para que este tipo de webs no te hagan tanto daño. Bueno, pues vamos a la tercera estrategia. La del impaciente, el que necesita las cosas ahora porque es urgente. Aquí podemos tener diferentes casos. Imagina, por ejemplo, pues oye, tu pareja se ha quedado embarazada y ves que tienes que cambiar de coche o de casa de forma rápida. Eso pasa muchísimo. Yo veo mis amigos, algunos se quedan embarazados y ya están ahí viendo, no, es que no cabemos porque la silla, las maletas, no sé qué, y ya se están cambiando de coche. Bueno, pues en este caso, al contrario que la estrategia de matando el tiempo libre con el móvil, aquí sí que hay una intención de comprar o ser entendido de la forma más próxima y más rápida. La intención de compra, por tanto, es alta. Hay geomodificación y geolocalización, porque oye, si tú estás buscando una casa, oye, quiero una casa, pero para esta zona. Y normalmente se suele buscar bastante en móvil. Aquí podemos estar hablando de productos caros, como puede ser, ya os digo, un automóvil o vivienda, donde la intención, ya os digo, que es alta, se buscan proveedores de proximidad, pero también podemos encontrarnos con negocios donde el ticket no es tan alto, como pueden ser servicios sanitarios, un restaurante, un entretenimiento. Imagínate que estás con unos amigos y decides, oye, pues ¿por qué no nos vamos a comer? Ay, pues, a ver, vamos a buscar un restaurante de cerca de aquí. Pues lo necesito ahora, es urgente, pero el ticket medio es bajo. Y en servicios sanitarios, pues imagínate pues que estás con tu hijo y te da un cabezazo y se te ha partido el diente. Oye, pues ahí necesitas un dentista de forma urgente. Entonces no es un ticket tan alto como una vivienda, pero también, oye, es una necesidad urgente. Bueno, pues tienes que analizar muy bien cómo es tu producto. Tu producto
va destinado al impaciente. Entonces, pues vamos a ver cómo habría que adaptar la estrategia. En este caso, habría que identificar las palabras claves más relevantes. Vamos a poner el caso, por ejemplo, de una inmobiliaria, de esa pareja que se ha quedado embarazada y dice, bueno, pues tenemos que cambiar de casa porque es que no cabemos. Bueno, pues aquí las consultas básicas podrían ser, oye, ¿cómo se calcula la plusvalía de la venta de mi casa? Porque claro, voy a vender para comprar otra. ¿Cómo tengo que gestionar si al final me voy de alquiler? Oye, pues el tema de la fianza, ¿cuántos meses tengo que dar por adelantado? Bueno, pues eso, consultas básicas. Luego tendrías que hacer otra consulta de lugares. Oye, pues barrio de Retiro, barrio de Chamartín, barrio de Arganzuela. Y luego otra, pues de tipo de pisos y características. Áticos de 2 dormitorios, áticos de 3 dormitorios, bajos con jardín, sin jardín. Bueno, pues las búsquedas de todos estos tipos de patrones las tienes que combinar y hacer seguimiento durante varias semanas. Es cierto que te van a salir muchísimas búsquedas. Prioriza, vete haciendo seguimiento durante varias semanas, descarta cuáles tienen búsquedas cercanas a cero o muy bajas y centra tus esfuerzos de SEO local en aquellas búsquedas donde hay interés y vete metiendo búsquedas nuevas que vayas encontrando. En base a eso, viendo cuáles son las que muestran más interés y las SERPs muestran competencia que no te interesa, pues de esa manera ya determinas, oye, cuál es la estrategia de contenidos que tienes que generar y también ya sabes, oye, cuáles son las métricas que tienes que hacer seguimiento continuamente, para qué zonas y para qué palabras clave. Bueno, pues vamos ahora a la cuarta estrategia, que la he denominado el viajero soñador. Y es que aquí estamos hablando precisamente de aquellas búsquedas de lugares que están en sitios diferentes de la ubicación actual del usuario. Por ejemplo, pues el que está planificando el viaje de sus sueños. ¿Y cuál es el patrón de búsqueda? Bueno, pues la geolocalización pudiera ser, pero aquí sobre todo lo que hay es geomodificación, porque el usuario tiene que especificar precisamente para qué lugar está haciendo la búsqueda si se quiere ir de viaje. Normalmente las búsquedas pueden ser tanto desde móvil como desde el ordenador, hay distancia y la intención de compra es media, porque puedes encontrarte a un usuario que está siempre soñando con su viaje y viendo opciones y nunca toma la decisión, y otros que realmente, oye, pues sí, quieren hacer ese viaje y entonces se van a poner las pilas. No tiene por qué tratarse en este caso de productos o servicios caros, ya que pueden ser búsquedas deslocalizadas, pues porque vayas de trabajo a otra ciudad y te estás organizando y estás buscando, oye, qué restaurantes hay allí, pues para organizar tu agenda. Y en búsquedas deslocalizadas lo que sí hay que tener en cuenta es que cuanto más cerca esté el usuario de la ubicación en la que está buscando, mayor intención de compra habrá. Y cuanto más lejos esté, pues bueno, pues es más esa ensoñación del usuario que no llega a tomar la decisión. Vamos a ver el caso de una agencia de viajes que quiere despertar el interés por determinados viajes. Pues ¿qué debe hacer? Pues debe crear contenido sobre zonas específicas, dado que el usuario hace geomodificación de su búsqueda. Por ejemplo, playas exóticas de Asia para disfrutar en invierno. Bueno, pues ahí tendrá que generar contenido en diferentes idiomas, pues porque a Asia, para disfrutar de playas exóticas, puede haber gente de Inglaterra, de Estados Unidos, también puede haber alemanes, puede haber franceses, puede haber españoles, entonces tienen que generar el contenido en diferentes idiomas. Y ahora es el momento de monitorizar el interés por ese contenido, el de playas exóticas de Asia, para diferentes zonas geográficas que hablan precisamente estos idiomas. Y así vas viendo cómo te adaptas a las búsquedas locales de esos países. Lo ideal, pues, es generar clústeres de contenido para determinadas keywords. Pues, por ejemplo, oye, destino, cosas que hacer, cosas que ver, cultura, dónde comer, dónde alojarse. Bueno, pues la combinación de todos estos clústeres, diferenciando por zonas geográficas, te da precisamente las temáticas que tienes que analizar. Y ahí, cuando vayas haciendo el seguimiento, estarás viendo, oye, para este tipo de
de contenido en esta zona geográfica en concreta estoy posicionando bien o mal. Y en esta otra, pues en esta otra estoy haciéndolo mejor que aquí. Y entonces vas viendo qué cosas tienes que ir mejorando para posicionar mucho mejor. Y ahora vamos a la quinta estrategia, que tiene mucho que ver con esta, pero tiene sus matices y sus diferencias. A esta yo la he denominado el internacional. Y esta se diferencia precisamente del viajero soñador en el idioma que está usando precisamente el usuario y el motor de búsqueda que está utilizando. El patrón de búsqueda se caracteriza porque hay geolocalización. La geomodificación es bastante factible, puede ser tanto desde móvil como desde ordenador. El usuario está de visita y la intención de compra es media, porque en algunos casos puede haber una intención de compra muy alta y en otros casos muy baja. ¿A qué me estoy refiriendo? Venga, vamos a poner un ejemplo con un usuario que está buscando información sobre la cocina local del país en el que se encuentra. Pues a lo mejor podría decir, oye, voy a hacer una búsqueda porque estoy en un restaurante tailandés. Oye, ¿qué incluye la comida tailandesa? Eso es una búsqueda totalmente informacional, con una intención de compra baja. Pero sin embargo puede decir, oye, estoy aquí en Tailandia, ¿cuál es el mejor restaurante tailandés de la ciudad? Entonces ahí la intención de compra es muy alta. Por tanto, el seguimiento de estas búsquedas a veces es complicada e impredecible. Y es que vamos a añadirle todavía más complejidad a esta estrategia. Y es que el usuario puede permanecer en la versión del buscador de su país, la de origen, por ejemplo, en mi caso, Google España, y entonces durante todo el proceso estoy haciendo búsquedas que se llaman no nativas. Mientras que en otros casos el usuario es redirigido a la versión local de Google. Pues a lo mejor si yo estoy en Inglaterra me iré a la versión de google.uk. Entonces, aquí pues son consultas redirigidas. Otro factor más que complica un poco más el análisis de los contenidos y de la estrategia que tienes que llevar a cabo. Y si encima a eso le sumas que puedes estar haciendo la búsqueda en tu propio idioma o a lo mejor la búsqueda en el idioma del país en cuestión, pues es que dices, Dios mío, aquí empiezan a haber muchísimas variables, porque yo, por ejemplo, me puedo ir a Inglaterra y puedo estar en Londres y decir, oye, mejor restaurante de Londres. O a lo mejor en un alarde de hablar en inglés, cojo y pongo en el buscador The Best Restaurant in London. Entonces, pues es que, como veis, en función también del idioma que yo ponga, pues también Google definirá pues unos resultados u otros. Así que en esta casuística lo tenemos un poco complicado el tema de la medición. Pero vamos a poner un ejemplo. Venga, nosotros nos atrevemos. Imagina que eres una empresa que tienes varias cadenas de restaurantes pues en México y Centroamérica. Y resulta que te diriges a turistas principalmente de Japón, de Europa, de Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues la mayoría de estos usuarios utilizarán a lo mejor el buscador local, el de México, para encontrar la información que desean, pero buscarán en idiomas que pueden no coincidir con el idioma local, con el español. Entonces, aquí lo que tendremos que hacer es crear una gran lista de palabras claves en cada uno de los 4 idiomas, incluidos los términos modificados geográficamente y no geográficamente. Y luego rastrear todos los mercados y las ubicaciones de destino a ver en cuáles hay un mejor o peor comportamiento. A ver, por ejemplo, imagínate que digo, venga, mejores chiringuitos en la playa de Puerto Vallarta. ¿Ves? Pues estoy diciendo dónde, en la playa de Puerto Vallarta. Entonces aquí hay modificación geográfica por mi parte. Y lo estoy poniendo en castellano, pero también lo puedo querer poner en alemán, porque me pueden venir también de Alemania o también me pueden venir, por ejemplo, desde Estados Unidos. Pero para simplificarlo, porque es que si no puede ser demasiado ambicioso el estudio y al final vamos a llegar a la parálisis por el análisis, vamos a hacer que todos estén funcionando con el buscador de México, o sea, google.com.mx, lo que sería precisamente una consulta redirigida que acabamos de ver antes. Entonces, para medir los resultados de esta estrategia, lo que tenemos que hacer es crear una gran lista de palabras claves en los diferentes idiomas, incluyendo los términos modificados geográficamente o no, pues eso, mejores chiringuitos en Puerto Vallarta o no, y
y luego ver cómo se comportan para el buscador. En este caso pondríamos el buscador de México, google.com.mx, porque es que si nos vamos a cada uno de los buscadores de cada uno de los países se hace inmanejable. Si bien ya os digo, esto solo capturará las SERPs atendidas para consultas redirigidas, sí que nos proporcionará una medida relevante del rendimiento a nivel local, sobre todo a gran escala. Y bueno, luego ya en base a eso, si quieres profundizar en algún mercado en concreto, pues ya te puedes ir al análisis para el buscador del país en cuestión, pero no merece la pena. Puede parecer un poco complicado lo que os estoy contando porque quizás estamos hablando de términos que no habíamos hablado antes, pero al final es entender el comportamiento del usuario, que tiene 6 patrones de búsqueda, y ver cómo los combinamos y en base a eso establecer la estrategia para ver cómo se están comportando las SERPs y cómo estoy yo posicionando para ellas. Pero de verdad que no es nada complicado. A lo mejor tenéis que volver a escuchar el podcast otra vez o leer las notas del programa, que os lo dejo todo muy detallado, pero la verdad es que es muy interesante. Vamos ahora a la 6ª estrategia de seguimiento de las SERPs en base al comportamiento de un usuario, que en este caso le he denominado el urbanita. Aquí el usuario no quiere moverse mucho y es bastante específico en su búsqueda. Aquí es lo que se produce la geomodificación hiperlocal, lo que os comentaba antes de que al final tuve que buscar un parque de bolas para mi hijo. Y esta geomodificación se hace en base a barrios, intersecciones, direcciones, calles en concreto. Hay una alta intención de compra que puede ser inmediata, sobre todo si se hace desde el móvil, aunque quizás se pueda esperar un poco si se está haciendo desde el ordenador. Este tipo de búsquedas se da en productos altamente dependientes de la localización, de ticket de compra bajo o de compra espontánea, por ejemplo, productos de conveniencia y eventos, y suele implicar búsquedas de corta distancia. Sobre todo en mi caso, que tenía que buscar un parque para ir con mi hijo, era la distancia más corta posible. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, una cadena de cafeterías. Aquí lo ideal es generar una lista con tus vecindarios y combinarlos con una lista de términos relacionados con tu negocio. Pues café, té, espuma de café, el apple pie, la tarta de zanahoria, y entonces vas haciendo combinados, pues eso, café en el barrio de Arganzuela, té en el barrio de Luchana. Entonces, al final, esas combinaciones de barrios y productos te da el listado de términos a analizar y suele ser bastante grande. Entonces aquí es un poco la misma estrategia que hemos visto en otras ocasiones. Tienes que hacer análisis durante varios días, identificar cuáles son aquellas búsquedas con más volumen y en base a eso trabajarlas a nivel local. Si en lugar de una cadena de cafeterías eres simplemente una cafetería con un solo establecimiento, la verdad es que la estrategia de seguimiento se simplifica bastante, porque aquí simplemente tienes que combinar la lista de tus productos de tu negocio y combinarlo simplemente con la parte de tu vecindario, tu zona geográfica. A lo mejor puedes poner algunas calles en concreto, pero es mucho más simplificado que si tienes varios establecimientos. Y venga, que ya estamos acabando, que nos vamos a la última estrategia, que he denominado el usuario incógnito. ¿Y por qué lo he denominado así? Bueno, pues porque es aquel usuario que no quiere que le rastreen o bueno, que a lo mejor no estaba buscando resultados locales. Entonces aquí el patrón de búsqueda del usuario es bastante sencillo. Hace la búsqueda desde móvil o desktop y la intención de compra suele ser baja. Este tipo de búsqueda puede parecer un poco engañoso, ¿no? Porque técnicamente no hay una búsqueda local, no hay ninguna geomodificación, tienen los servicios de geolocalización desactivado. Entonces, si no tiene nada que ver con búsquedas locales, ¿por qué lo incluyo? Pues porque para comprender cómo nos está yendo en varios mercados locales, a veces es interesante tener una línea de base con la que comparar. Y es aquí donde este patrón resulta útil. Y como tal, esta estrategia pues puede ser interesante para prácticamente cualquier sector, industria o vertical, ya que, ya os digo, crea la base para el resto de seguimiento de las SERPs. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que con esto ya lo vais a entender. Una empresa de software, fijaros, que quiere ser más visible para los usuarios de habla inglesa y de habla hispana. Si bien el servicio es que no depende de la ubicación, es un servicio que se vende además online.
online. Entonces, su desempeño en las SERPs locales a lo mejor a priori puede parecer no interesante, pero sí puede ser importante en mercados urbanos. En este caso, lo ideal sería empezar por realizar un seguimiento de la lista de palabras claves principales en todos los mercados nacionales, con un número significativo de hablantes en inglés y en español, así como en algunas ciudades importantes de esos países. Y así, de forma inmediata, puedes ver qué ciudades necesitan más atención, ya que tienen un rendimiento por debajo de sus niveles de referencia nacionales. ¿Os dais cuenta cómo esta estrategia puede ser muy interesante? Ya os digo que lo podéis aplicar, aparte de la que hayáis identificado anteriormente, esta es interesante, pues eso, para tener una referencia a nivel global, y lo podéis aplicar para todos vuestros sectores. Así que, en resumen, con todas estas estrategias, lo que vemos es que es clave identificar cuál es el patrón de búsqueda de tu sector, de tu cliente potencial, entender sus características, hacer una recopilación de palabras claves con modificación geográfica o no, empezar a medir, descartar y en base a ello mejorar. Bueno, pues era esto todo lo que os quería contar en este primer episodio del año 2022. No ha estado nada mal. Es un poco denso, pero realmente es muy útil. Es muy útil entender cuál es el comportamiento del usuario y ver en función de eso cómo pueden ser las SERPs en las que tú puedes aparecer, y en base a ello marcarte una estrategia tanto de contenidos como de seguimiento. Si lo definís a priori, vais a saber realmente qué es lo que estáis buscando y si os estáis desviando del objetivo o no, porque es que si no vais un poco a ciegas. Así que nada, decidid si es algo que queréis aplicar en vuestro negocio o no. Yo desde luego os lo recomiendo. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés y que lo podáis aplicar a vuestro negocio local. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple y también en Spotify, que se pueden hacer reseñas también en Spotify desde hace muy poquito. Así que nada, a ello. También muchas gracias por vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad que me podéis escuchar en Google Podcast y Amazon Music, y me ayudaríais muchísimo si os suscribiréis al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita. Así que nada, ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. Feliz semana, feliz año, y que os traigan muchísimas cosas los Reyes Magos el día 6. Hasta la semana que viene.